Muy bien, vamos a comenzar la clase de la semana 15. ¿Se escucha bien? ¿Por algún problema? ¿Sí, algún problema de audio? Muy bien. Profesor, Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, muy amable. Muy bien. La- ¿se ve la pantalla? Se ve la pantalla, ¿no? Muy bien, vamos a compartir la semana 15. Entonces, vamos a hablar de la práctica. Muy bien. Muy bien, la semana 15 está vinculada, es el desarrollo humano. Entonces, el desarrollo humano se va a contemplar en 2 semanas, la 15 y la 16. Bueno, no, desde, un poquito. El desarrollo humano está trabajado sobre la base de lo que son etapas de desarrollo, porque es un proceso evolutivo de cambios que se dan en 3 dimensiones. Cambios físicos, ustedes son adolescentes. ¿Cómo saben que son adolescentes? Porque hay una serie de cambios anatómicos, o sea, me refiero a corporales. Dentro de lo físico también hay fisiológicos. Por ejemplo, hay cambios hormonales, ¿no? Incluso el cerebro también, ¿no? La evolución del cerebro, que son propios de esa etapa, que es distinta a la anterior y cuando eras infante. Y hay cambios psicológicos, es decir, hay cambios que tienen que ver cognitivos, que tienen que ver con formas de pensar, de sentir, ¿no es cierto?, de resolver problemas, procesos mentales. Y hay aspectos psicosociales, que son aspectos psicológicos, ya que tienen que ver con elementos de personalidad, de interacción social, que en esa etapa influyen en la forma como uno es y cómo se relaciona con las personas. Esas son básicamente las dimensiones. Y esto implica que básicamente van a haber a lo largo del desarrollo, no tanto cambios cuantitativos, que son cambios que se dan a nivel, por ejemplo, de cantidad, que son medibles, por ejemplo, la talla, no es igual la talla de un niño, ¿no es cierto?, de la niñez temprana que uno de niñez intermedia y que un adolescente, puberto, ¿no? Tú ya sabes, ¿no? Hay cambios de tamaño, de peso que se esperan a determinada edad. Y hay cambios cualitativos, que son cambios, por ejemplo, fundamentalmente de procesamiento de información, de resolución de problemas. No es igual cómo resuelve un niño un rompecabezas a los 3 años que a los 16. Esos son aspectos a considerar. A ver, De teléfono, Karina, llamada perdida. a mí la cosa muy bien, entonces, ahorita comenzamos con lo que son las preguntas de la semana 1. Muy bien, ahora, otro aspecto importante es que se va a trabajar lo que es, desde lo que es la etapas prenatales, etapa de nacimiento, hasta las etapas que son lo que es conocido como la etapa de la niñez intermedia. Ustedes están dentro de lo que vendría a ser la adolescencia, que es una etapa que se trabaja en la semana 2. Ahora, un punto importante entonces es el hecho que, en general, en esta etapa se trabaja con todo lo que es prenatal, es decir, desde la concepción hasta el nacimiento, lo que ocurre en la gestación, que hay una etapa embrionaria, hay una etapa fetal, ¿cierto? Y hay una etapa de gónadas, una etapa embrionaria y una etapa fetal, correcto. Son básicamente las etapas de formación a nivel de la gestación. Y dentro de la gestación pueden haber, obviamente, aspectos que pueden afectar también el desarrollo del feto, que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos de congénitos, ¿no es cierto? Aspectos que pueden, una trisomía con el cromosoma 21 es una alteración cromosomática y eso va a marcar el desarrollo de ese ser, ¿no? La constitución, conformación. Hay aspectos de herencia que también heredas, ¿no? Y hay aspectos de estos cambios que también están medidos con la maduración. Es decir, conforme un individuo va evolucionando, hay aspectos biológicos que se van dando. El desarrollo del cerebro, lo que implica, por ejemplo, que hay una etapa para gatear y una etapa para caminar. Pero eso no se aprende.
Eso está previamente establecido. Correcto. Muy bien. Ahora, a nivel de las etapas, entonces, de la prenatal, ¿no? Va el nacimiento, desde la concepción hasta el nacimiento. Luego viene la infancia, ¿no? Que incluye la etapa, en el, de, ¿cómo se llama? Del recién nacido, ¿no es cierto? Que va de 0 al primer año de vida, el neonato o neonatal. Luego viene la etapa que es la niñez temprana, ¿no? Que va de la infancia va de 0 hasta los 3 años, ¿no? Hasta los 3 años. La infancia temprana de 3 a 10 años y la infancia intermedia de 6 hacia lo que viene a ser lo que etapa la pubertad. Muy bien, veamos a ver ¿tiene preguntado? Sí, entonces, pasará la cortina. Sí, sí. 1. En una revisión de la gineco-obstetra, Sí. horas después del parto, se le indica a Inés que la motricidad de su bebé se desarrollará desde la zona más próxima al centro del cuerpo hacia la parte más distante de este. Señala la alternativa que comprende los enunciados correctos respecto a este caso. Ya, vamos a poner el proceso. 1. No, dime la alternativa. A la C. Ya, sí. Vamos a la C. 1. Se está haciendo referencia. Ah, no. Se dice solo 3. Ya, solo otro día. Muy bien. Se está haciendo referencia al factor biográfico que incluye en el desarrollo. No, no hay un factor biográfico, hay factores biológicos, no, hay aspectos, en todo caso, hay factores, ¿no? De entorno, hay factores biológicos. Factor biográfico no es un factor propiamente del desarrollo, son aspectos básicamente del registro, experiencia. No es. Acá todo está vinculado con lo biológico. Vamos a la segunda. La orientación del control motor referido se rige por el principio céfalo-caudal. No, cefalocaudal es de la cabeza a los pies. Es básicamente un crecimiento y un control de movimientos que tú, desde que vas, ¿no? Madurando, vas teniendo de movimiento de la cabeza hacia los pies. Desde el control motor hasta el crecimiento, es un aspecto de crecimiento que va, lo que implica cefalocaudal, por estirarse, ¿no? Cabeza, pies. Cambios que van a lo largo del cuerpo. En realidad acá se está trabajando con próximo distal. O sea, la 3. La citada especialista está refiriéndose a un principio vinculado a la maduración. Así es. Entonces, ¿qué es la maduración? Es un proceso que, ya lo dije, biológicamente predeterminado. Quiere decir que hay un momento en el que el individuo puede tener, ¿cierto?, un manejo del centro de su cuerpo hacia los extremos. Hay un momento en el que no. Hay aspectos de coordinación, de proyección del cuerpo que se dan en determinado momento. Hay un momento en el que el recién nacido, digamos que el niña, puede sentarse, pueden controlar su cuerpo. Hay un momento en el que no, antes de eso no. Entonces hay que esperar, ese momento implica un momento, o sea, meses, ¿cierto? Días, que implica un cambio neurofisiológico, biológico predeterminado. Si se da en su momento, es un aspecto importante en el desarrollo. Si puede haber un retraso dentro de lo proyectado como normal, eso es básicamente maduración. Pero si está, ¿no? Si eso, por ejemplo, se da fuera de lo esperado, y hay problemas de maduración. Son indicadores, por ejemplo, a veces de patología, ¿cierto? Por eso la C, por eso la número 1 es solo la C, solo la C. Vamos a la 2. Adelaida, quien había pasado varios años en el extranjero, retornó al país para ser la madrina de bodas de sus mejores amigos.
Al visitarlos, vio a la hija mayor de la pareja y mencionó, se ve más robusta esta chica. Cuando era una nena era tan delgada con esos comentarios. Con esos comentarios, Adelaida, ahora mm, a Tranquilo, lo que ay, no, que la luz me tranquilo, apaña, tranquilo. realmente. De nuevo, Adelaida, quien había pasado varios años en el extranjero, retornó al país más para ser madrina de bodas de sus mejores amigos. Al visitarlos, vio a la hija mayor de la pareja y mencionó, se ve más robusta esta chica. Cuando era una nena era tan delgada que pensé que un día iba a desaparecer. A lo que el padre respondió, ten cuidado con esos comentarios. Adelaida, ahora mi hija ya entiende completamente tus ironías y bromas pesadas. Identifica el tipo de cambio en el desarrollo humano referido por Adelaida y por el padre, respectivamente. Vamos a la alternativa D. Cuantitativo y cualitativo. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente hay aspectos, como yo le dije, que son mensurables. Por ejemplo, el peso. Ella hace alusión a la delgadez. Es lo que se espera. O sea, una cosa era a determinada edad pequeña y a la edad en la que ella la ve. Entonces, ha habido un cambio cuantitativo propio de la edad también, que se espera que gane en peso, por ejemplo, que gane en talla, que también puede ser, por ejemplo, vocabulario. Obviamente no es igual la cantidad de palabras que puede decir una persona o un individuo a los 2 años que a los 10, ¿no? O a los 12. Entonces, se espera que haya un cambio a nivel de cantidad, es medible, mensurable. Eso es un cambio cuantitativo. El cambio cualitativo tiene que ver con capacidades, procesos más de naturaleza cognitiva, que tiene que ver con la capacidad para poder manejar, en este caso, información, resolver problemas. Entonces, ¿qué ocurre? A determinada edad, un niño puede que no puede identificar un, un comentario irónico o burlón, ¿correcto? Pero no pasa el tiempo y su cerebro ya tiene la capacidad como para poder procesar la información de otra manera y verle, por ejemplo, otro sentido a un comentario, en este caso un sentido irónico o burlón. Es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que tienen TEA, o sea, ¿no? El autismo, el trastorno espectro autista. O sea, ¿qué ocurre ahí? Fundamentalmente, la capacidad de procesar información es distinta. Es decir, los niños con TEA generalmente siempre procesan la información de manera literal, ¿no? Fuera de lo que se espera para una etapa de desarrollo. Mientras que hay individuos que ya se espera que puedan procesar la información en más de un sentido, no solamente literal, sino un doble sentido, en un sentido pragmático, en el sentido social del lenguaje, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hace, pues, justamente que el TEA procesa la información de manera distinta, pero ya por problemas básicamente que tienen que ver con constitutivos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí la respuesta correcta está en la alternativa D. Alternativa D. O sea, ahí estamos viendo aspectos, cambios cuantitativos y cualitativos. 3. Vamos a la 3. En la película animada Mi vecino Totoro, Totoro, donde dos hermanas descubren a Totoro, un espíritu del bosque, y viven aventuras mágicas. Mei Kusakabe, una niña de 4 años, observa a su hermana mayor, Satsuki, Ya, ¿no? realizar actividades diarias tales como ayudar en las labores de la casa, saludar y preparar la mochila para el colegio. Luego, Mei toma estas acciones como ejemplo para crear su propia rutina. De esta manera podemos deducir que según la teoría de Piaget, Mei se encuentra en la etapa denominada espacio debido a que se observa la actividad de espacio Vamos a la alternativa A. preoperacional, imitación diferida. Entonces, ¿qué es preoperacional? O sea, dentro de las etapas de Piaget
hay etapas específicamente, una etapa operacional, que es la etapa de acción del individuo con el medio. Correcto, sensorio motor, por ejemplo, sensorio motora. Es la etapa en la que él utiliza sus sentidos para, sobre la base de sus sentidos y el movimiento, establece un registro del mundo. ¿Te das cuenta? El niño sabe que el limón es ácido porque lo probó. Sabe que el piso es duro porque se cayó sobre él. En la etapa preoperacional ya hay lenguaje y hay una capacidad de razonamiento, pero hay un razonamiento que se llama prelógico. Es decir, es un razonamiento en el que hay causa-efecto. Si pasa esto, ocurre esto. Pero no tiene lógica. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Por qué las galletas están en el piso? Porque alguien las tiró. ¿Quién las tiró? Hulk o algún personaje de Marvel. ¿Te das cuenta? Puede decirlo. Ahí está el punto. Se habla con convicción de cosas. Hay relaciones de causa-efecto, pero hay un sentido no lógico en el pensamiento. Correcto. Ese es el punto. Entonces, hay lo que se llamaría un pensamiento mágico. Correcto. Que además se ve, por ejemplo, ¿no? A nivel de otros aspectos culturales también, pero el asunto es que en resolución de problemas a nivel pragmático, etcétera, el niño tiene un pensamiento mágico. ¿Te das cuenta? No, te dice, ¿y por qué se mueve el tren? ¿No? Por el humo de la chimenea. Eso no tiene lógica necesariamente, pero para él es así. ¿Te das cuenta? No. ¿O por qué se mueve el tren? Por el viento. O porque lo conduce Goku. ¿Entiendes? Entonces, eso es un pensamiento que no tiene, que explica algo, pero no tiene lógica. Correcto. Y la imitación diferida es un proceso dentro de la formación del pensamiento simbólico. Es decir, que es un símbolo, la idea de un elemento, ¿no es cierto?, un significante y un significado, es decir, un elemento, ya sea palabra, imagen, que representa un contenido o que evidencia un contenido. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo digo pelota, puede ser la palabra pelota o la imagen de una pelota, tú evocas algo que da bote y es esférico. Entonces, la imitación diferida es una etapa ahí. Es la primera etapa, en realidad, en la que el individuo, para formarse una representación simbólica, una vez que ve una acción, la imita. Si ve que su madre, por ejemplo, está planchando, entonces, niño o niña, después de que ve eso, agarra de repente la plancha misma o puede agarrar un juguete, ¿no? Y hace la acción de planchar. Puede agarrar la misma plancha, ve que están barriendo y barren. Entonces, ¿qué se está formando? Se está formando la idea, no sé, la noción de símbolo. Primero, de lo que es una escoba o una plancha, para qué sirve. Y también lo que es la acción de barrer, o lo que es barrer, o lo que es planchar. Entonces, conforme va imitando, va formando esas representaciones mentales, a las que les asigna un significante. Por eso es imitación diferida, porque es una imitación que es posterior a haber visto el modelo. Entonces, conforme al modelo, va imitando. Entonces, imita acciones, va formándose representaciones simbólicas de acciones, de objetos, de dispositivos, de aparatos, pero sobre la base de la imitación. Correcto. Puede usar un carrito para jugar a que se afeite, imitando a su padre que se estaba afeitando. Pero está formando la idea de que hay no, de que ese carrito representa una máquina de afeitar. O sea, no, la idea de que hay un aparato que se llama máquina de afeitar que sirve para afeitarse. Muy bien. Así es. O sea, muy bien. Vamos al siguiente. Entonces ahí la alternativa es la A. Alternativa A. ¿Cierto? Cuatro. Correcto. Vamos a la 4. Lady llega en el primer día de clases a su nuevo colegio, acompañada de su madre. Una de sus compañeras la mira y murmura a su amiga: mira qué alta es la nueva, igual que su mamá. A lo que la otra comenta: pero no tiene el pelo lacio como ella. Seguramente su cabello crespo es parecido al de su papá. Lady se siente avergonzada ya que piensa que esas nuevas compañeras le están criticando. Respecto a los factores que influyen en el desarrollo humano, se puede inferir que estos comentarios. Muy bien. Factores que influyen en el desarrollo humano. Factores. Vamos a la C. Sí. La A es A, B, C, D. Le leo de frente la C. No, ¿cuál es la respuesta correcta? La C.
Ya. Tercero. Primero, sí. Están relacionados al factor biológico en el aspecto denominando herencia. Así es. Denominado herencia. Tenemos la solución. Los comentarios realizados expresan características del factor biológico vinculado al aspecto de herencia, ya que se refieren al parecido en la altura y el cabello que tiene Lady respecto a sus padres. Entonces, ¿qué ocurre? Hay factores como ¿no? Hay factores de herencia, ¿no es cierto? Hay factores con los que uno ya viene no, congénitos de nacimiento y hay factores maduracionales. Correcto. La herencia es lo que básicamente recibe de tus padres de los genes. Por ejemplo, la predisposición al tamaño, a la talla, alto, bajo, mediano, a enfermedades como, por ejemplo, la miopía no, o el asma. Eso se llama una enfermedad de genes no, cubiertos o no, de genes abiertos, ¿no? Entonces, información genética de naturaleza, digamos, encubierta. Uno sabe que, por ejemplo, determinada enfermedad heredada de sus padres y se manifiesta en determinado momento. No, la calvicie solamente se da en los varones, se hereda. Correcto. Entonces, son aspectos que vienen a través de los genes. Correcto. Entonces, y que se da en determinado momento. Correcto. Ahora, como ya lo dije, no solamente son aspectos de biotipo, aspectos de contextura, también son aspectos específicamente de funcionamiento orgánico, predisposición a determinadas enfermedades, etc. Los aspectos, ya lo dije, maduracionales son los que se espera que son biológicos e influyen, pero deben darse en un momento determinado. Por ejemplo, hablar, el lenguaje. Un niño no va a hablar a los 4 meses o 5 o 6, aunque su padre quiera. Al año se dará. Si no se da al año, o sea, muy por después del año, también hay un problema en el desarrollo. Si se da antes del año, a veces tienes un niño precoz, ¿no? Se da antes del año. ¿Ya? Tienes un niño que habla de... Eso también es un indicador de desarrollo, es un niño precoz. Correcto. Ahora, hay factores también congénitos, o sea, ¿no? Alteraciones cromosomáticas, por ejemplo, aspectos de contaminación, ¿no? Pueden afectar también el desarrollo. No, de esto no se dice, por ejemplo, no mucho, pero el mundo va a eso, ¿no? O sea, lo que se está haciendo ahorita, que es un mundo a punto de la guerra por una persona que cree que es dueña del mundo. Ya Estados Unidos en una época ingresó a Irak, diciendo que habían armas de destrucción masiva que no existían, y prácticamente los misiles que utilizaron, porque utilizaron misiles en tanques, eso está documentado, tenían uranio empobrecido. Eso generó un campo radioactivo. Es un uranio especial, es un tipo de misil que puede derretir, hacer mantequilla, derretir como mantequilla, bueno, derretir otro tanque, otra estructura, metal, etc. Pero se liberó tanto campo radioactivo que las mujeres que estaban en ese momento embarazadas, ¿no? Y de aquí, eso no se dice, pero hay investigaciones alemanas de eso, nacieron con alteraciones. ¿Te das cuenta? Por el campo radioactivo que se generó, son niños que ya estaban en gestación, pero eso generó que nacieran sin extremidades o con problemas físicos, ceguera, etc. ¿Por qué? Porque se generó un campo radioactivo como si estuviera muy similar al que ocurre con una menos, pero campo radioactivo contaminante, como los que quedan después de una reacción nuclear de una bomba nuclear. Es un campo radioactivo en general y dañó, afectó el desarrollo de esos niños, ¿no? Eso no se cuenta, ¿no? Porque no importan tampoco, porque son vidas, ¿no?, de una parte del mundo que no son consideradas tan relevantes. Ese es el asunto. Entonces, hay tres aspectos biológicos claves. Y hoy hemos visto la herencia, que también determina, pues obviamente. Muy bien. Entonces ahí tenemos la alternativa. Estamos en la A, ¿no? Estamos en la 4A, ¿no? Sí, 4. No, 4, sí. 4C. Sí. Estamos en la 4C. Muy bien, vamos a 5. Sí. 5D. Florencia está en el último tercio de su embarazo. En su última consulta médica, el doctor le explica el resultado de los últimos análisis y señala que todos los principales órganos de su bebé están funcionando correctamente. Respecto a la teoría del ciclo vital, lo referido por el doctor está vinculado a la dimensión, espacio
en lo que corresponde a la etapa prenatal en su fase espacio. Vamos a la alternativa, entonces, D, ¿no? Física y fetal. Bueno, ahí vamos a la resolución. Soluciones. El último tercio del embarazo coincide con la fase fetal de la etapa prenatal, en tanto que el comentario realizado por el doctor alude al desarrollo en la dimensión física. Entonces, ¿qué ocurre? Conforme desde el nacimiento, ¿no es cierto? Perdón, de la concepción, es decir, un espermatozoide disparado, ¿no? Bueno, son millones, buscan un óvulo, fecundan un óvulo. Eso genera lo que es un gameto, ¿no? Un ovocito, ¿no es cierto? Entonces, en las primeras semanas va dividiéndose de manera acelerada, ¿no es cierto? Hasta que entre hacia la tercera, ¿no es cierto? Entre la tercera y octava semana va a pasar a lo que se llama la etapa embrionaria, ¿correcto? Así es. Entonces, es una etapa en la que ya esa división se da de manera acelerada y lo que va a ocurrir es que se van a formar tres capas dentro de lo que se llama la notocorda, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, que van a dar lugar a la formación de músculos, huesos, pelo, cabello, etcétera. Y también, obviamente, todo el tejido nervioso a nivel del ectodermo, lo que se conoce como la placa neural. Correcto. Esta etapa de formación de órganos se llama organogénesis. Y se va a evidenciar ya en la etapa fetal, donde tenemos ya cabeza, tronco y extremidades. Es decir, tenemos un cuerpo, correcto, perfectamente definido, con un desarrollo acelerado fundamentalmente a nivel del encéfalo, de la cabeza. O sea, el feto es cabezón. Correcto. Entonces hay un desarrollo acelerado. Pero ya hay estructuras establecidas, ya hay órganos, ya hay sistemas en funcionamiento, etc. Correcto. Eso es. Por eso es la etapa fetal. Ahora, cambios físicos, como yo le dije, en el feto se van viendo, por ejemplo, los aspectos de que generalmente conforme va pasando el tiempo, ¿no es cierto?, va creciendo a nivel cefalocaudal y la cabeza va adquiriendo mayor volumen, porque hay mayor desarrollo a nivel de lo que es la generación de neuronas, la formación del encéfalo. Correcto, ¿no? Y también, obviamente, el desarrollo de las extremidades. Incluso también hay aspectos de órganos como los ojos, por ejemplo, que ya generan acción. No necesariamente están viendo, pero ya están disparando señales. Correcto. Entonces son aspectos físicos de funcionamiento. Correcto. No. Muy bien. Que implica que también el feto puede aprender. Pues. Por eso puede, porque ya tiene un nivel importante de formación a nivel neural que le permite poder registrar información exterior. De manera automática, obviamente. Muy bien. Como patear, por ejemplo, cuando la madre le habla. Muy bien, pero acá es físico, todo es físico. No, muy bien, entonces la respuesta correcta está en la alternativa. Estoy en la 5. 5, que es la letra D. D. 5D, 5D. Voy a la 6. En una conferencia sobre psicología del desarrollo humano, un especialista refiere: cuando los niños tienen acceso oportuno a una educación de calidad y a consultas constantes con los pediatras, su desarrollo intelectual se potencia y sobresalen en sus actividades académicas. En cambio, la ausencia de servicios de educación y salud, tal como sucede en muchas localidades de nuestro país, influye en la presencia de notorias dificultades en el aprendizaje. Esta mención está vinculado al factor espacio que influye en el desarrollo humano, Letra E, sociocultural. sociocultural. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver la solución para que vean. El factor sociocultural influye en el desarrollo humano respecto a las condiciones sociales, como el acceso a servicios básicos en el entorno de crecimiento del individuo. Restricciones severas en estos pueden generar dificultades complejas en el desarrollo de los niños.
Entonces tú tienes un organismo que ya está, ¿no es cierto?, desarrollado, que tiene aspectos orgánicos preestablecidos, por ejemplo, nivel de desarrollo cerebral, anatómico, fisiológico, ¿no? A determinada edad, a determinado momento, 6 años, 7 años, etc. Pero hay un elemento importante, que es la estimulación, es el uso de la información y el manejo de factores que determinan el desarrollo. ¿Te das cuenta? Entonces hay aspectos, por ejemplo, de estimulación. Si un niño puede estar predispuesto para desarrollar lenguaje, correcto, pero si nadie le habla, no lo desarrolla pobremente, por lo tanto es un desarrollo a nivel también neurológico, a nivel cerebral. No es que no pueda, solo que no hubo estimulación, como el caso de los niños lobos de Aveirón, por ejemplo, niños que fueron criados por lobos, ¿no es cierto? Y una vez de ser rescatados, nunca desarrollaron lenguaje adecuado, propio para su edad, porque perdieron una etapa propia, un periodo crítico, donde están listos para ser estimulados. Si pasa eso, ya no es igual. ¿Te das cuenta? Entonces, el elemento es clave. Ahora, otro factor importante, los factores sociales. Por ejemplo, hay aspectos de los recursos, salud, alimentación. Ciertamente, en un país patético como este, lo es, no es el único, obviamente, pero lo es. Si es de consuelo, Ecuador está hasta las patas también, ¿no? Pero eh, un punto importante es el hecho de que, por ejemplo, tenemos una zona de este país que se llama el Brain, Valles de los Ríos, Apurímac, Mantaro, ya mucha información, y si ustedes constatan, verán que los niveles de desnutrición, etcétera, son terribles. Entonces tienes niños que tienen, ¿no es cierto?, 6, 7 años y rinden como un niño de 3 o 4. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque no tienen buena alimentación, ¿no es cierto?, se enferman constantemente. Entonces, eso afecta su desarrollo también cognitivo. Están desnutridos, se enferman constantemente, no aprenden, no son estimulados. ¿Te das cuenta? Correcto. ¿No? Llegan a niveles muy serios de desnutrición. Eso existe. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, ahí la respuesta correcta es en la alternativa E. Alternativa E. ¿Está claro, no? Muy bien. Voy a las 7, ¿no sé, no? Sí. 6 de qué son. 8 y 4. Ahí. Vamos a las 7. Siete. William es un estudiante de 9 años que manifiesta predilección por el curso de literatura. Para la semana de evaluaciones, la profesora les deja como misión leer el libro El lugar más bonito del mundo. William lee con anticipación la lectura y se siente muy seguro a la hora de brindar el examen. Sin embargo, cuando la profesora entrega las notas, William se entristece al comparar su resultado que fue más bajo que el de su mejor amigo. Según la dimensión psicosocial, identifique el o los enunciados correctos. Ya. Aquí tenemos la C, ¿no? Sí, las, C, ¿no? las, ¿Qué dice la C? solo 3. Solo 3. Vamos a la C. 1. La comparación que hace William sugiere un problema emocional grave. No, hay aspectos ahí de la dimensión social afectiva, ahí, o sea, se ve básicamente aspectos de desarrollo personal, etcétera. No, no, eso tiene sustento en lo que se ve en el ejemplo. Eso es algo muy- Prefiere que William se encuentre en la etapa de niñez temprana. En la niñez temprana hay aspectos importantes de noción, ¿no es cierto?, de del otro. A ver, dime la tercera que dice. William manifiesta el conflicto de laboriosidad e inferioridad. Entonces, lo que se ve aquí son conflictos de Erik Erikson. Vamos a la solución. No correcto, porque su reacción incorrecta, porque su reacción es normal dentro del desarrollo psicosocial.
2, incorrecto, porque William se encuentra en la etapa de niñez intermedia. 3, correcto, porque muestra el esfuerzo, la laboriosidad y la sensación de no ser tan capaz como otros, inferioridad. Entonces, ¿qué ocurre? La laboriosidad versus inferioridad se da dentro de la niñez intermedia, es decir, está fuera de los 3 a los 6 años. Entonces, por lo que estamos viendo en el ejemplo, son niños que ya están por encima de eso, están dentro del rango de niñez intermedia. Correcto. ¿Qué es lo que plantea fundamentalmente Erik Erikson? Lo que plantea es que el desarrollo de la personalidad se da sobre la base de conflictos afectivos, ¿no? Que es lo que le llama crisis. Entonces, eso significa que hay dos situaciones que entran en conflicto, en choque. La que prime determinará el desarrollo de la personalidad. En la laboriosidad, que es en el colegio, por ejemplo, ¿no? Un individuo que es reforzado porque es bueno haciendo manualidades, o es bueno jugando fútbol o básquet, o destaca por su rendimiento académico, es delegado, es capitán de esto, etc. Eso fortalecerá su autoestima. Si un individuo, por ejemplo, a nivel de lo que produce, ¿no es cierto?, lo que genera su rendimiento académico, jugando fútbol, jugando básquet, haciendo un adorno en casa, y es cuestionado, tu hermano lo hace mejor, mejor no lo hubieras hecho, o no está bien, etcétera, va a afectar el hecho de su nivel de producción y de seguridad en sí mismo, va a afectar su autoestima. Entonces, los que son reforzados sobre la base de su capacidad para manejarse por sí mismos, de crear, de aportar, de su rendimiento, los que son reforzados, básicamente ahí se fortalece la laboriosidad. ¿Cierto? No. Entonces ahí tendrás personas seguras. Los que son cuestionados, ¿no es cierto? Entonces también tendrá un efecto en autoestima, entonces pues, preferirán que otro lo haga o no harán cosas por inseguridad. Eso es porque prevaleció lo que viene a ser la inferioridad, que en pocas palabras es una autoestima baja. Una autoestima baja. Correcto. Eso es. Entonces, eso es. Entonces, todo un individuo en esa etapa pasa por ese conflicto. Y la conciencia de eso es un elemento importante por parte de los profesores de qué conflictos se encuentran sus estudiantes, porque ahí también es cómo manejan las situaciones para qué fortalecer, ¿no es cierto? ¿Qué prime en esa crisis? ¿No? En este caso se prima la laboriosidad versus la inferioridad. Muy bien, entonces eso es. Letra C. Vamos a la 8, ¿no? 8 de... 8. Juliet es una psicóloga que se dedica a trabajar con niños que presentan problemas de conducta. Un día, Henry, un niño de 5 años, la sorprende diciendo, no debemos botar los lápices al suelo porque si no ellos lloran. Con respecto a la teoría de Jean Piaget, señala el valor de verdad será de las siguientes preposiciones. Vamos a la alternativa D, ¿no? Falso, sí, falso, verdadero, falso. Correcto. 1. El caso alude al conflicto confianza versus confianza. Los conflictos de confianza versus confianza que se da a nivel de la niñez temprana, de la infancia, ¿no? Confianza versus confianza es el primero que está vinculado con el apego, que es el vínculo que se da entre el niño y la persona que lo cría, la mamá, abuela, papá. Entonces, eso es confianza versus confianza. Si hay o no hay apego, y qué calidad de apego. Pero eso no corresponde a esta etapa. Eso no corresponde porque no se está trabajando algo desde la perspectiva tampoco de la dimensión psicosocial, y tampoco coincide con la edad. ¿Correcto? Vamos a la siguiente. Pues es falso. 2. ¿Quién está atravesando el animismo infantil? El animismo es un periodo dentro de la dimensión cognitiva, es una etapa en la que el niño le confiere atributos humanos a la cosa. Es lo que también se llama antropomorfismo. Para darle con características desde conducta, formas de pensar y sentir. O sea, los niños, por ejemplo, ¿no? El muñeco, el oso Teddy, ¿no? Algo también muy típico yankee, ¿no? Pero así se llama, ¿no? El oso, que no se usa mucho aquí, aquí hay muñecos, qué sé yo. Pero abrigar al oso. El oso tiene hambre. ¿Por qué abrigan al oso? Porque se asume que tiene frío. ¿Por qué lo acuestan? Porque debe dormir. Correcto. ¿No es cierto?
El oso está no acostado porque está enfermo. Está enfermo. Entonces, asumen características propias del ser humano. Le hablan al oso, ¿no es cierto? Y algunos dicen que el oso hable. Cuando los niños juegan, por ejemplo, y le tienes tu, no, acá todas las niñas o niños pueden jugar con Barbie, los personajes de Marvel, qué sé yo, o de DC, estos son muñecos de plástico, ¿no? Se golpean, duelen, saltan, gritan, etcétera. Estás asumiendo que tienen vida, atributos humanos. Eso es animismo. Eso se llama una etapa del desarrollo. Es verdad que hay personas que hasta ya mayores juegan con su nombre, juegan por ratos, pero son conscientes de que es un juego, de que eso no es verdad. En cambio, un niño sí asume que es así. Asume que le duele al muñeco. Tú puedes jugar todavía, hay muchos que todavía juegan con sus juguetes, ¿no? Y no tiene nada de malo, pero sabes que no es. En cambio, en esa etapa hay la convicción de que la muñeca sufre o tiene frío, etc. ¿Está claro? Por eso animismo. Vamos al siguiente. 3. Henry se encuentra en el estado operacional concreto. En el estadio operacional concreto, ya uno trabaja sobre la base de operaciones, ¿no es cierto?, que tienen lógica en la realidad. ¿Te das cuenta? Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo que viene es un pensamiento que no tiene lógica. ¿Te das cuenta? No es un pensamiento, no hay un pensamiento, o sea, es un pensamiento ilógico, no ajusta con la realidad. En cambio, en la etapa de operaciones concretas, el niño genera acciones, pero las puede explicar de manera lógica en la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, si el muñeco es de plástico y está vacío, es posible que, ¿no es cierto?, pueda hablar, tiene cuerdas vocales, vamos a buscarlo. No, no. Al muñeco le puede doler, tiene piel, a ver, tócalo. ¿Esto es piel igual que lo que tú tienes? No, te dice, esto es plástico. ¿El plástico, a través del plástico se puede sentir? No, te dice. ¿Te das cuenta? Entonces puede establecer un razonamiento lógico, pero generando operaciones concretas, acciones en la realidad, esas operaciones concretas, porque muchos hacen un rollo ahí. ¿Qué son operaciones concretas? Son acciones que se pueden verificar en la realidad. ¿Le duele al muñeco? A ver, golpéalo. ¿No? ¿Tiene piel como tú? Ah, no, pues ni hablar, no tiene piel, no puede sentir. Pero lo puede hacer verificándolo en la realidad. Por eso se llaman operaciones concretas. No está en esa etapa. Por eso tiene convicción de que le duele, por ejemplo, o de que siente. ¿Está claro? Por eso la respuesta correcta es en la alternativa D, ¿no? Perfecto, vamos a la 9. Es la M. Ya. El ser humano presenta cambios en las distintas etapas durante su desarrollo psicosocial y físico. A continuación, relacione estas etapas con los casos que ilustran. Bueno, qué bonito. Vamos a la E. 1C, 2B, 3A. Ya. Infancia. O de, ¿será? O de, Ah, sí, sí, su o nombre de- seguramente lo he En una evaluación médica, nota que su bebé gira su cabeza cuando ella toca su hombro. Ya. ¿Eso con qué está? Infancia. Infancia. Gira su cabeza cuando toca su mano. Entonces, en la infancia, ¿no es cierto?, que comprende desde el nacimiento, o sea, 0, tiene su bebé. Quiere decir que está en la etapa neonatal. Correcto, probablemente al año, ya. Gira su cabeza. Hasta los 3 años. Eres un infante, pero ahí hace alusión a una etapa ya de desarrollo, ¿no es cierto?, que se va viendo conforme a las semanas, a los meses, que es, por ejemplo, el movimiento, la rotación de la cabeza en un bebé. Pues yo dice bebé porque debe ser un neonato, porque está entre el 0 y el nacimiento hasta el año. Pero ahí van a aparecer los reflejos, que son respuestas automáticas. Por ejemplo, el reflejo de succión. El niño succiona el pezón de la madre, lacta, pero no ha aprendido, es automático. O el reflejo de Moro, por ejemplo, ¿no? No, que viene con él. Lo hace, no, el niño, al ser asustado, lanza la cabeza hacia atrás y mueve los brazos y piernas del punto medio del cuerpo hacia los lados. Si hay ese reflejo, es un indicador de madurez, de que viene bien a nivel neurológico. Si no hay o está afectado, hay daño, puede haber daño cerebral. Entonces, hay una serie de aspectos que, con los que ya viene, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los reflejos. Y hay aspectos que se van a ir dando de manera, van apareciendo, y son los aspectos maduracionales. Van apareciendo cambios que se esperan
a determinado tiempo, meses, días, que gire la cabeza, que se siente sobre su cuerpo, que se siente, ¿no es cierto?, que se mantenga derecho, que se pueda sentar, que se pueda incorporar solo, por ejemplo. Ya son aspectos maduracionales. ¿Correcto? Así es. Siguiente. Eso sale en la infancia. Niñez temprana. 2B. Loisa observa con curiosidad cómo su hijo comienza a dibujar con mayor precisión utilizando la mano izquierda. Entonces, ¿qué ocurre hacia lo que es en la niñez temprana, de 3 a 6 años? Todos ustedes han experimentado. No, profesor, es 2B. ¿Ya qué sería? Sí, sí, leí. Sí, niñez Está bien, temprana, sí. está bien. Pensé Entonces, ¿qué que lo pasa? había. Tú tranquila, no hay problema, lateralidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se establece lo que es la dominancia cerebral. Es decir, si eres zurdo o diestro. Si tú ahorita escribes con la mano derecha es porque hay dominancia del hemisferio izquierdo a nivel de control motor de ese lado del cuerpo. Y si eres zurdo, hay dominancia del hemisferio derecho en el lado izquierdo del cuerpo, lo que predomina. Entonces, ¿qué hay? Hay elementos de que la escritura, ya en esa etapa se determina si va a ser zurdo o diestro. También hay casos de ambidiestros que pueden tener habilidad para manejar ambas, por ejemplo, extremidades del cuerpo. Pero no es tan común. Leonardo da Vinci era ambidiestro. Pero en este caso, nosotros o eres diestro o eres zurdo. Y lo que vamos a ver es lo que se llama coordinación motora fina, la capacidad para poder cortar con tijeras, para poder dibujar, etcétera. ¿Te das cuenta? Mejora. En esta etapa es distinto que en la infancia. En esta etapa ya hay movimientos de precisión, de rellenar, por ejemplo, con color una figura sin salirse del borde. Se puede aprender eso. En cambio, antes de eso no. Es grueso, es tosco, es tosca la acción, no precisa. O sea, acá ya hay movimientos de precisión que se dan dentro de la etapa de la niñez temprana, a nivel físico. Físico. Muy bien, seguimos. 3A. Niñez intermedia. Delfín, Sí. Ya no espera, han copiado algo, me puse a nombre raro. espera pacientemente su turno al momento de jugar Monopolio con su familia. Espera su turno. Entonces, ¿qué niñez intermedia? Ahí básicamente está hablando de un aspecto cognitivo, ¿no? La capacidad de poder interiorizar reglas. ¿Te das cuenta? Entonces, en niñez intermedia, ya un individuo, correcto, establece, ¿no?, relaciones de causa-efecto, pero con lógica. Entonces, ¿qué significa? Sobre todo que hay un conjunto de pautas de acción que se esperan y que se deben dar, que las cosas se tienen que trabajar de manera secuenciada, correcto, que hay un tiempo para esto, un tiempo para aquello, que hay pasos. Entonces, esperar tu turno significa básicamente la secuencia de pasos. ¿Te das cuenta? Hay un conjunto de etapas que hay que respetar para resolver un problema. O sea, ¿quieres que te den tu helado? Bueno, estás en cola. Pues, si no estás en la cola, no te dan tu helado. Entonces tienes que seguir ese conjunto de etapas. Y eso solamente ocurre, obviamente, a nivel de la niñez intermedia, donde hay un pensamiento concreto, ¿cierto? Es decir, si hago esto, pasa esto. Si no hago esto, no pasa esto. Si hago la cola, me dan el helado. Si no hago la cola, no me dan el helado. Muy concreto. Muy, no. Pues, por eso la respuesta correcta está en la alternativa E. ¿Algo cosa? No. Vaya. La batería está bien, ¿no? Vamos a las 10. Vamos a las 10. ¿Qué son? 8:20. Ya, vamos a las 10. Es la B, ¿no? Ya. 10. En la hora de recreo, Oliver observa cómo sus compañeros discuten sobre cuál de sus tomatodos es mejor, mientras que Tristan refiere que su tomatodo marca Slade tiene una forma cilíndrica más alargada. Lionel comenta que su tomatodo fluye es más ancho y compacto. Ante esto, Oliver interviene diciendo, tiene diferentes formas, pero al final ambos cumplen su función de cargar un litro de agua. Considerando la teoría de Jean Piaget, identifique la característica cognitiva que ilustra la explicación brindada por Oliver. Muy bien, vamos a la B. Conservación. Conservación. Y vamos a la solución.
Oliver comprende que, aunque los tomatodos tienen formas diferentes, la cantidad de agua 1 litro que pueden contener se mantiene constante. Este razonamiento refleja el principio de conservación característico del estado de las operaciones concretas de Piaget, donde el niño entiende que ciertas propiedades de los objetos, como cantidad, masa o volumen, permanecen iguales a pesar de los cambios superficiales en la apariencia. Entonces, ¿qué ocurre? Tú estás en niñez intermedia, ¿te das cuenta? En operaciones concretas, ¿no? Si tu mamá te da helado, y dice, mira, ¿no? Los dos hermanos están peleando por el helado. O sea, a uno le da una bola de helado en un pote chato, bajo, y al otro le da en un vaso alto. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? Entonces, si no estás en esa etapa, si la mamá, por ejemplo, si está en la etapa anterior, o uno de los hermanos, por ejemplo, está en la etapa anterior, no está en operaciones concretas. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces está preoperacional. Si la mamá le dice, mira, en ese que está hay más, porque como es más alto, hay más helado. Se lo va a creer. ¿Te das cuenta? En cambio, el que está en operaciones concretas sabe que es la misma bola de helado, solo que lo que cambió es la forma. ¿Te das cuenta? En uno se ve más chato, en otro se ve más largo. Eso no significa que haya más helado. Sabe que hay la misma cantidad de helado, por eso no lo puedes truquear. Antes de esa etapa te pueden truquear, te pueden decir, mira, tú tienes más helado. Porque te ponen un vaso de repente donde para no el helado se ve más largo, te dice, es más alto, hay más helado. ¿De acuerdo? Entonces, con una bola de plastilina, una bola, dos bolas de plastilina. ¿De acuerdo? Una la deja como bola, otra la estira como una salchicha. Antes de esta etapa de operaciones concretas, el niño cree que hay más plastilina en la salchicha estirada. ¿De acuerdo? Entonces no hay conservación. En cambio, el otro no importa que cambies la forma. Es una bola de plastilina que la puedes hacer una salchicha, la puedes hacer una pirámide, lo que sea. Es la misma cantidad de plastilina. Entonces eso no cambia. Eso es una conservación, porque la idea es que se mantiene la... No. Independiente de la forma, la cantidad de materia se mantiene. Es indicativo. Por eso la respuesta correcta es en la alternativa B. Alternativa B. Entonces, la 1 es la C de Charlie. La 2 es D delta. La 3 es A, alfa. La 4 es C, Charlie. La 5 es D, delta. La 6 es E, eco. La 7 es C, Charlie. La 8 es D, delta. La 9 es E, eco. Y la 10 es B, bravo. Muy bien. ¿Vamos ahorita? 8:25. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, segunda pregunta ya creo que el tiempo no da, pero puede. Nos estaremos viendo entonces en la próxima clase, que es la semana 16, que viene de adolescencia hacia las siguientes etapas, que es adultez temprana, intermedia y la adultez, la tercera edad. Muy bien. Gracias. Que tengan buen día.